Buenas noches, edición número 631 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Algún comentario futbolístico del 2-2 de River, excelente partido, por suerte no hubo violencia. Sí, salió bastante bien después de lo que uno podía esperar. Con la desgracia de estos chicos que venían de Rawson, de Chubut, que perdieron la vida. 4 personas que venían a ver el partido, que lamentablemente fallecieron, y a las que le mandamos a todos sus familiares las condolencias. Y un quinto que está internado en el hospital italiano. Que esperemos que se pueda restablecer. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque en realidad lo íbamos a invitar para hablar sobre educación, sobre energía, sobre ambiente, porque él es miembro de la Academia Nacional de Educación, de la Academia Argentina de Ambiente, y si leemos todo el currículum sería interminable. Doctor en Economía, exfuncionario, ocupó varios cargos, pero como decíamos antes, hablando con él a solas, un auténtico renacentista, porque sabe de todo, pero no es por eso, sábelo todo, que opinan opinólogos. Café, claro, conoce con conocimiento de todos los temas que aborda, incluso no queremos hablar de sus orígenes porque nos podríamos ir al tango. Alito Guadañi, se trata de él. Buenas noches, gracias por venir, Alito. Gracias por la invitación. No, podríamos hablar del tango, porque nació justo, vivió en San Juan y Boedo, hincha de San Lorenzo, y la verdad que estábamos con un montón de anécdotas. Así es. Como decíamos hablando de Terencio, hombre soy, nada del humano me es ajeno. Pero vamos a hablar un poco de este tiempo. Muy bien. De este tiempo que nos toca vivir, con bastantes convulsiones en el orden internacional, en el orden local, con todo parecería ser un cambio de época, ¿no? Porque uno ve lo que está pasando en el mundo, ve este resurgimiento de algunos nacionalismos, justo a los 100 años de haber concluido la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, nosotros tratando de salir de un populismo, en una etapa de un pospopulismo, tratando de hacer lo que hay que hacer, pero muchas veces también con las dificultades propias de este tiempo. Y creo que el gran tema que nos tendría que preocupar es el tema de la educación, porque creo que la educación ha sido el ariete con el cual se pudieron ir venciendo distintos obstáculos a lo largo del tiempo. Y vemos algunos, hace pocos días se escuchaba que en Polonia el 60% de la población es universitaria. Y veo también que la concepción, pese a que no sos un millennium, no sos un joven, la concepción que vos tenés de la educación, muchas veces, disculpame que te lo diga, como un elogio, ¿no? Es más evolucionada, más moderna de muchos que creen que están en la avanzada en estos tiempos. Y cuando uno ve tu preocupación hace pocos días en una nota sobre los jardines de infantes y del otro extremo sobre el tema universitario, uno piensa qué aporte sustancial podés hacer a la República, ¿no? Bueno, Argentina enfrenta problemas muy serios en materia educativa. Primero, el papel de la educación. Quedó claro que en el siglo XXI el motor del progreso de una nación es el nivel educativo de su población. Corea tiene muchísimos graduados universitarios y no tiene ningún recurso natural, y Corea es una potencia. El África tiene muchos recursos naturales, pero tiene una pobre avance educativo y tienen un bajo nivel de vida. En el siglo XXI, que es el siglo de la ciencia y la tecnología, lo que interesa es la acumulación de capital tecnológico. Pero la tecnología está en la cabeza de los hombres, en el cerebro. No está más en los activos físicos, la fábrica, el petróleo, el gas. Vaca Muerta es importante, pero más importante sería la capitalización del país en términos de recursos humanos. Y aquí hacer un balance es muy doloroso, porque en el siglo XIX, que fue el siglo de la escuela primaria, Argentina la ganó por goleada. La ley 1420, común, gratuita y obligatoria de la dupla Roca-Sarmiento, puso a la Argentina en la avanzada mundial de materia educativa. Ya en el siglo XX comenzamos a retroceder, que es el siglo de la escuela secundaria, y nuestra escuela secundaria no se expandió al ritmo de otros países. Y el siglo XXI es un siglo muy preocupante, porque es el siglo de la enseñanza superior universitaria, y no estamos bien. La Argentina tiene menos graduados universitarios, no que Corea, no que Alemania, no que Francia, tiene menos graduados universitarios en proporción a la población
que México, Colombia, Brasil y Chile. Es un país sin graduados universitarios y sin graduados universitarios en las carreras científicas del futuro. Nosotros estamos graduados. Perdón, y eso pasa siendo que no hay barreras de acceso, que se entra a la universidad con absoluta facilidad. Es que ahí viene la trampa. Claro. Justamente pasa por eso. En todos los países del mundo, siempre hay excepciones, ¿no? El modelo que impera es el modelo de Napoleón. Napoleón, allá por 1805, creó el bacalaureado francés. Para pasar del nivel secundario al terciario universitario hay que aprobar un examen general. Eso se hace en todo el mundo. Pero cuando yo digo todo el mundo, digo todo el mundo. Por ejemplo, un muchacho que se llamaba Mao Zedong lo puso en China. Era la China comunista revolucionaria, el famoso cacao. Otro muchacho que se llamaba Fidel Castro lo puso en Cuba. Otro muchacho que se llamaba Ecuador lo puso en Ecuador. Correa. Y en todos los países europeos. Y en América Latina, los países que yo le acabo de decir. México, Colombia, Brasil y Chile. Entonces nosotros tenemos la siguiente paradoja. Nosotros somos el país que más estudiantes secundarios tiene y el que menos graduados universitarios tiene. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Usted la acaba de anticipar. Nosotros de cada 100 que ingresan a la universidad estatal graduamos 28, 29. Los que van a la privada no se gradúan mucho más, gradúan menos de 40. ¿Cuántos se gradúan en los otros países de América Latina? 60, 70, 80%. Ahí está. Para no comparar con Japón o Corea, que gradúan el 95%. Pero lo dramático del atraso es que no somos conscientes de eso. No somos conscientes y no tenemos mecanismos a la vista para poder mejorar el nivel de graduación y orientar la matrícula hacia el futuro. El gobierno hizo un paso positivo que fue interesante, que es concentrar las becas en las carreras científicas y tecnológicas y también en enfermería, que hay un déficit claro. Porque los números son importantísimos, son preocupantes. Vuelvo a repetirle, nosotros estamos graduando 19.000 abogados. Todo el mundo habla de la Cuenca del Plata, los grandes ríos, la costa marítima. ¿Sabe cuántos ingenieros hidráulicos? 14 o 15. Todo el mundo habla de Vaca Muerta. ¿Sabe cuántos ingenieros en petróleo? Menos de 60. Por eso vienen muchos de Venezuela, claro, que vienen acá a Argentina. Sí. Si no tenemos. Todo el mundo habla minería. El potencial minero argentino es el más alto del mundo hoy. Bueno, ¿cuántos ingenieros en mina? 40, 45. O sea, nosotros tenemos en materia universitaria 3 problemas. Tenemos pocos graduados, no tenemos graduados en las carreras del futuro y no hay pobres en la universidad. Por una razón muy sencilla. Primero, que la gratuidad universitaria a los ricos les sobra y a los pobres no le alcanza. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa está, todo el mundo dice, y es cierto, que de cada 100 pibes que entran a la escuela secundaria se van a recibir, de cada 100 pibes que entran al primer grado van a terminar la secundaria 45. Eso es cierto, pero también es falso. ¿Por qué? Pues si yo le digo que esto es 1 y este otro vaso tiene 99, digo que el promedio es 50. El promedio no sirve cuando la varianza es alta. Muy bien, vamos a repasar un minuto la cifra y yo le pido a los televidentes que presten atención. De cada 100 pibes que entran a un primer grado estatal, terminan la escuela secundaria 28. Y de cada 100 pibes que entran a un primer grado privado, terminan la secundaria más de 70. La marca la desigualdad. Decime dónde naciste, decime quiénes son tus padres. El sistema educativo argentino depende básicamente del nivel socioeconómico de las personas. Y vamos a las cifras. Te mira el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Rivadavia al norte y Rivadavia al sur. Fíjese las últimas pruebas Prender. Mientras más al norte esté de la calle Rivadavia, más saben los pibes. Mientras más al sur esté de la calle Rivadavia, menos saben los pibes. ¿Qué? Los pibes que nacen en la Boca y Barraca, que son inferiores a los que nacieron en Belgrano o en Palermo. Menos oportunidad. O sea, nuestro sistema educativo, más allá de los discursos, porque los discursos son todos inflamados. Todo el mundo está a favor de la enseñanza pública, de la igualdad de oportunidades. Sí, pero no mueven un dedo concreto. ¿Y qué quiero decir mover un dedo concreto? Por ejemplo, dejar de jorobar a los pibes pobres. Señores, cerrar las escuelas por conflictos docentes, a los únicos que perjudican son los pobres. Seguro. Porque las escuelas privadas no se cierra ninguno. Entonces, cada año que pasa se aumenta la desigualdad. Los pibes pobres cada vez saben menos y los pibes ricos pueden más o menos avanzar razonablemente. Es un problema que tenemos.
Es preocupante porque uno advierte que si una organización, en este caso un país, no está teniendo tiempo para innovar, para abrirse al mundo, a todos los adelantos tecnológicos, realmente el futuro es pobre. Claro que sí, porque las grandes inversiones en el siglo XXI no se mueven por los recursos naturales. Es obvio, es mejor tener vaca muerta que no tenerla. Seguro. Pero el grueso de las inversiones en el mundo es científica y tecnológica y va donde hay esa capacidad porque son muy móviles. Son muy móviles. Y acá estamos teniendo un problema muy serio. Y además que si usted tiene pocos graduados, probablemente hasta termine emigrándose porque no tiene una masa crítica para que haya una inversión que los utilice. Entonces se van a otro lado. Ahí tenemos un problema. Y en materia que no hay pobres en la universidad, a mí me gustaría, este es un país donde los discursos por la solidaridad y la justicia social son espectaculares, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si copiamos el modelo uruguayo? ¿Impuesto al graduado? No, es una contribución, sí. Fíjese la sabiduría de los uruguayos. Esto lo puso el Partido Blanco con la calle en la década del 90. Vinieron los colorados en la década del 90 con Valle y lo confirmaron. Y luego vino Mujica y lo ratificó. Una verdadera política de Estado. ¿En qué consiste? Algo muy, muy simple. Todos los graduados universitarios que graduaron gratuitamente, financiados por toda la población, a partir del 5º año haberse recibido, se tienen que cotizar. Mucha plata y depende entre $70 por año a 200 y pico dólares por año. Con esto, hoy el 20% de los graduados de la Universidad de la República, que es la más grande de Montevideo, se han graduado con una beca mensual de $280 por mes. Si usted hiciese eso en la República Argentina, podría llegar a tener 70.000, 80.000 becarios, y ahí tendría un instrumento poderoso para canalizar la matrícula hacia las carreras científicas y tecnológicas. Hubo dos iniciativas, una sola iniciativa parlamentaria que murió, porque nadie más la resucitó, que fue allá por la década del 90, la del actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jury, que era el ministro de la Rúa. Y si la memoria no me falla, lo acompañó Freddy Storani. Freddy Storani, le iba a decir yo. Freddy Storani. Bueno, ahí murió, ahí murió. Sería bueno que el Congreso de la Nación por lo menos le eche una mirada a cómo funciona este tema en Uruguay. Porque claramente... Sí, por ahí se da la verdadera solidaridad. Claro, pero además una cosa, la gratuidad a los pibes pobres no la alcanza. Claro. Porque además un pibe pobre puede seguir una carrera de ciencias sociales, pero una carrera científica y tecnológica no la puede seguir, porque le exige una cantidad de dedicación en términos de tiempo. Trabajar. Sí, no es lo mismo seguir, hoy mismo no es lo mismo seguir medicina que derecho. Derecho permite que uno pueda dar materias libres. Claro, pero por ejemplo en carreras de física, química, matemática, para no hablar de geología. Esto también es fruto, estoy pensando, por un lado de un falso progresismo y por el otro lado de sindicatos que se encuentran absolutamente anquilosados, que no abren al mundo, no se abren al mundo, pensar de que quizás lo que hoy estamos haciendo estamos quedando en el paleolítico respecto Totalmente de acuerdo. Uno de los problemas políticos que tiene la Argentina es que la izquierda argentina es muy ignorante. La izquierda argentina es incapaz de hacer una propuesta en serio, bien fundada hacia una sociedad con más igualdad de oportunidades y mayor progreso. No conocen. Fíjese que el propio movimiento universitario, con grupos de izquierda que están a favor de la revolución social, son incapaces de hacer una sola propuesta a favor de los pibes pobres. Son los más conservadores, digamos. Totalmente. Quieren conservar los privilegios que tienen. Egoístas, barren para adentro. Este es un problema. No hay una verdadera izquierda. Como por ejemplo, cuando usted mira el tema de Brasil, Brasil tiene un modelo de pase de la escuela secundaria a la universidad, el ENEM, Examen Nacional de Educación Media, que hay que aprobar el bacalaureado francés, que lo puso la socialdemocracia, Fernando Henrique Cardoso. Cuando vino la izquierda con Lula, no lo tocó, porque Lula era un izquierdista en serio. ¿Sabe lo que hizo Lula? Bueno, el examen sigue, pero vamos a hacer una cosa. A los pibes pobres que saquen buena nota los vamos a becar. Esa es sabiduría, en serio. Eso se profundizó. Profundizó. Pero no fue para atrás, ingreso irrestricto. Claro. Por eso volvemos a la pregunta suya. Ingreso irrestricto es una trampa. Porque lo que significa... Ya lo decía en los años 80, recuerdo, con el inicio de la democracia, Florencio Escardó.
que era una persona, digamos... Bueno, en los años 70 yo me acuerdo en la facultad que discutía con compañeros míos que estaban en las antípodas ideológicas de extrema izquierda y que me decían, no, tiene que ser en ingreso irrestricto, vos querés la universidad para las élites. Y yo me ponía a pensar, le digo, chicos, ustedes saben, vos lo dijiste, Mao en China, no sé quién estaba en ese momento, me imagino que estaría el 70 y pico, estaría en, no, Gorbachev vino después, Brezhnev, alguno de ellos en Rusia. Y el examen de ingreso, la puntuación era, por ejemplo, un año para una carrera determinada, 980 tenías para ingresar. Y al año siguiente por ahí bajaba, de acuerdo a las necesidades del Estado, lo direccionaba o no a determinada carrera para que no pasara esto. Bueno, pero vos esto lo decís hoy, te dicen troglodita, que querés una universidad. Es el modelo cubano. A los que dicen eso les sugiero que lean Juventud Rebelde, que es el órgano de la Juventud Comunista de Cuba, o Gramma. Gramma es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Vale la pena que lo lean, porque toca bien ese tema sobre el papel positivo de la inclusión social de exámenes que exijan el estudio a nivel secundario, porque yendo a la raíz del problema, el domingo que viene, 4, 5, 6 millones de pibes brasileros van a dar un examen de 5 horas. Se llama Examen Nacional de Educación Media. El otro domingo van a dar otro examen también de 5 horas, ¿no? Tardan, ven física, química, matemática, la historia del futuro del Brasil, lengua, todo. ¿Qué están haciendo los pibes brasileños del último año del secundario? ¿Qué vienen haciendo hace 5 o 6 meses? Están estudiando. ¿Nosotros qué le decimos a los pibes? Nosotros le decimos a los pibes, miren muchachos, si ustedes tienen unos pesos, dígale al papito que le pague el viaje a Cancún. Y se van a Cancún. Y eso es todo lo que van a hacer. Y si tiene menos plata, bueno, váyanse a Bariloche. Y toda la preocupación es esa. Porque ustedes no tienen que pensar... Y la fiesta de egresados. Claro, ustedes no tienen nada que pensar el año que viene. El año que viene tocan el timbre e ingresan. Perdón, tan lejos estamos de eso, que aquí en la Argentina, en los exámenes como el PISA u otros, muchos maestros y los sindicatos los boicotean. No los quieren tomar porque dicen que son discriminatorios, que son estigmatizantes, es la palabra que se usa. Pero el examen de ingreso, escuchaban, vos y yo lo dimos en la ciudad de Buenos Aires. Si no entrabas al colegio, nosotros tuvimos la suerte que nos fue bien a los dos. Si no entramos en el colegio, había otros secundarios, pero además nadie pretendía o era discriminatorio porque vos fuiste a Buenos Aires o yo fui y otro no iba. Si vos te rompiste el alma en dar el examen de ingreso, yo me acuerdo con el manual del alumno. Me preparaba mi vieja. Es que acá viene la gran trampa. Fíjese si usted es director de deporte de una institución y dice, bueno, vamos a organizar una maratón, 42 kilómetros de una maratón para dentro de 3 meses. Y cualquiera viene y se anota en la maratón. Y no hay que entrenarse. ¿Qué va a pasar? El 70% de los que vienen a correr al tercer kilómetro, caput. Ahora, si usted le dice, vamos a correr una maratón, pero previamente tienen que venir a entrenarse, porque no es fácil correr 42 kilómetros. Seguro. Entonces, nosotros le hemos tendido una trampa al futuro de los pibes. Nosotros estamos, los adultos, nosotros somos los que están jorobando a los pibes, porque le estamos diciendo, pibes, no se preocupen por el paso a la universidad. Usted va a entrar, estudia o no estudia y va a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Y acá está el meollo del tema. La mitad de los estudiantes universitarios, después de estar un año en la universidad, no pudo aprobar más de una sola materia cuatrimestral. Hay universidades argentinas donde el 70-80% no aprobó más de una materia. Una cuatrimestral. Por eso le vuelvo a repetirle, usted de cada 100 que ingresa gradúa 27, 28. Y en las privadas no gradúa mucho más, gradúa 40. Cuando vuelvo a lo anterior, en Brasil, Chile, México... Colombia se gradúa en 70, 80. A veces en Japón 95. ¿No? A veces te hacen la pregunta, hoy hablas con algunos chicos que ignoran la primera Junta de Mayo, cosas que nosotros aprendíamos de memoria. Y hoy es el día que me preguntás la primera Junta de Mayo y te la digo, presidente, secretario, vocales, todo. Y cuando uno les pregunta, ¿sabes lo que le contestan? ¿Y si está en Google? ¿Qué? ¿Y si está en Google? ¿Para qué lo voy a saber? Está en Google. Entonces... Por eso la falta de comprensión de los textos, por eso el desinterés que tienen, porque si uno tuviera la necesidad ellos de saber de que no todo viene como el maná del cielo, que hay que romperse el alma para ingresar en una facultad, y se preocuparían por aprender estas cosas. Lógico. Hoy uno ve el nivel que tienen a veces, pero hasta conductores, periodistas,
un lenguaje paupérrimo, y terminan, ¿sabe cómo? Con la muletilla, y bueno, nada, con muletillas absurdas que revelan la pauperimidad de ese lenguaje. Bueno, la crisis de recursos humanos argentina es muy grande. Acaba de publicarse un estudio que muestra que, por ejemplo, no es que solamente que falten universitarios bien preparados, faltan técnicos, mecánicos, electricistas, etcétera, etcétera. Hay un trabajo bastante bien hecho, ¿no es cierto? Y ese es el problema que tenemos. Vuelvo a repetirle para sintetizar. En el mundo hay dos modelos, y únicamente dos, para pasar de la escuela secundaria a la universitaria. El modelo de todo el mundo, pero todo el mundo, y el modelo argentino. Tan simple como eso. Ahora, cuando usted es el único que hace algo y le va mal, y hay más de 100, 120 países que hacen otra cosa y le va mejor que a usted, es hora que deje de hacerse el distraído. Y como sociedad nos estamos haciendo el distraído. Seguro. ¿Por qué? Y porque se acuñó el cliché que eso es antipopular, que eso es restrictivo. No hay cosa más restrictiva que la falta de dedicación y del esfuerzo. Que la escuela tiene que dar contención y no formación. Bueno, y yo fui testigo de una discusión con una reunión que hubo hace varios años. El representante argentino se lo dijo al ministro de Educación, a la viceministra de Educación de Brasil, del gobierno de Lula. Y la brasilera le dijo, ¿sabe una cosa? En Brasil nos ocupamos de las dos cosas, de la calidad educativa y de la inclusión. No tenemos tiempo para perder. No me venga que primero se ocupe una cosa y después de la otra. Esa es una trampa. Seguro. Nos ocupamos de las dos, no tenemos tiempo para perder. Bueno, así están las cosas. Esperemos que se puedan corregir. Hay cosas que habría que hacer ya. Por ejemplo, extender la jornada extendida. Acá se está violando la ley. La Ley Nacional de Educación dice que las escuelas primarias tienen que ser de jornada extendida. Nosotros de jornada extendida tenemos apenas el 14% de los alumnos. 85% de los pibes no están en jornada extendida en la Argentina. Con una profunda desigualdad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en jornada extendida está la mitad de los pibes. Pero usted cruza la General Paz y en jornada extendida está el 6% de los pibes. Bueno, pero si la hacen jornada extendida, los maestros protestan, piden otro tipo de... No, el problema es que a veces no hay ni jornada. Ni jornada, bueno, porque hay paros, porque claro, si Baradel es el ministro de Economía, el ministro de Educación, que quiere manejar la educación... Hay provincias que lo han manejado bastante bien, el caso de Córdoba. Hoy Córdoba tiene jornada extendida prácticamente la mitad de los pibes. ¿Como la ciudad? Como la ciudad de Buenos Aires, que son líderes y... la jornada extendida probablemente para un chico de clase media alta no es esencial, porque en la casa continúa. Hay un ambiente cultural. El problema es el pibe pobre, el pibe de la villa. Va a la casa, no tiene un libro, y ¿quién le puede enseñar historia? ¿Con quién puede hablar? ¿No es cierto? Y por ejemplo, el modelo finlandés, hay pocas horas de clase. Lo que pasa es que en Finlandia los pibes estudian en la casa y están conectados con la escuela. Permanentemente. Y tiene su biblioteca, y claro, pero eso es otro estadio cultural, ¿no es cierto? Esto hace la otra cosa, que nosotros de hecho tenemos el calendario escolar más corto del mundo. Nosotros tenemos 180 días por 4 horas, son 720 que nunca se cumplen. ¿Sabe cuánto tiene Cuba? 1000 horas. Chile, Colombia, para no hablar de los europeos. Y fíjense, esto es muy gráfico. Un pibe chileno que está en 4º grado primario, ya tuvo más horas de clase que un chico argentino en toda la escuela primaria. Y después lo agarramos a la cabeza que los pibes chilenos en todas las pruebas, en todas, pasan por arriba a los pibes argentinos. Estamos mandando una nueva generación a una situación muy, muy difícil. No van a tener empleo en el siglo XXI, que es el siglo de la ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, Alito, siempre tan claro y en un tema que nos tiene que preocupar y muy ocupar amable a todos. Gracias. Y vamos a una pausa. Cuando volvamos, en los breves minutos que queden, tocaremos algunos temas. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales.
¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y hace pocos días hubo en el Club Universitario de Buenos Aires una curiosidad, que fue la incorporación en este siglo que tanto se habla muchas veces del género, una curiosidad que fue que se incorporaron las mujeres a participar en la vida social activa del club. Bueno, en realidad están incorporadas hace muchísimos años a la vida social y deportiva, son asociadas. Lo que no tenían hasta ahora eran los derechos políticos y no podían participar de las asambleas como la que tuvimos el otro día en el club, y lo que se resolvió fue una asamblea que concurrieron 2.200 personas y el 73% de los socios, ahí vemos alguna imagen, respaldó esta iniciativa de la comisión directiva que nos había contado el presidente del club, Federico Sicardo, cuando vino al programa. Con motivo de los 100 años con motivo del centenario. Así que, bueno, lo que quisiera destacar es que fue muy ardorosa, muy enfática en cuanto a los argumentos que defendían las dos partes, pero en un clima de absoluta civilidad, no hubo ningún agravio, hubo un clima de gran armonía y, bueno, el club en este centenario pasa a una nueva etapa. Y hablábamos recién del sindicalismo paleolítico y anacrónico totalmente, que impide que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan desarrollarse, puedan crecer intelectual, culturalmente y tener obviamente una salida laboral acorde a los tiempos y acorde a las necesidades también del país, como pasa, lo contaba bien recién Alieto, en distintos países del mundo, cualquiera fuera su ideología. Pero nos damos cuenta también que ese sindicato es también el que pretende mantener privilegios que en otras partes del mundo no existen, y a esto me refiero, y no puedo menos que evocar la huelga salvaje en forma imprevista que hicieron los empleados de aerolíneas argentinas, frenando 158 vuelos que perjudicaron, 153 vuelos en Ezeiza y Aeroparque, que perjudicaron a 180.000 personas, para defender privilegios absurdos, como por ejemplo que el día del cumpleaños, vos trabajás, yo trabajo el día del cumpleaños, trabajamos normalmente, ellos tienen feriado el día del cumpleaños y el día posterior. San avión sería. San avión, el día de su cumpleaños tienen, y además, bueno, en Roma se descubrió que hay, sí, los días de descanso. Los días de descanso son 3 días, y bueno, y acá tenemos médicos y enfermeras que hacen la guardia 24 horas y a la mañana siguiente tienen que ir a trabajar porque no les alcanza el sueldo, y acá lo que se quieren defender esta gente no son derechos, son privilegios. Esta es la Argentina corporativa con la cual nosotros tenemos que lidiar, y esperemos que algún día podamos superarla en este post-populismo que estamos tratando de que no vuelva nunca más ese populismo tan nefasto que tuvo la Argentina. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.